Bueno, buenas tardes. En primer lugar, en mi nombre y en el Real Instituto de Estudios Asturianos, le agradezco su presencia en este ciclo de conferencias que hoy le toca pues la tercera conferencia al ciclo Pasado, Presente y Futuro del Campo de San Francisco de Oviedo, un recorrido sobre sus orígenes, biodiversidad, avatares históricos y obras de arte. Evidentemente, la conferencia de hoy, como ya saben ustedes, pues José Galán nos va a hablar, lógicamente, sobre unos aspectos, llamemos histórico-nostálgicos del campo de San Francisco, algo muy interesante, porque nos va a revivir lo que algunos de nosotros ya hemos visto cuando éramos niños, en este caso, y espero que les interese de cierta manera pues todo lo que es la historia de nuestro pulmón central de Oviedo, que es el campo de San Francisco. Y antes de pasar a ceder la palabra a mi compañero para que haga la presentación del conferenciante, le recuerdo que en la entrada se encuentra a disposición de todo el público que quiera una lista para apuntarse para la excursión del sábado 20 de abril, para que se apunten ahí con su nombre y sus apellidos, para saber cuánta gente va a asistir. En próxima conferencia le diremos exactamente el lugar de partida y de reunión de esta visita guiada al campo de San Francisco, y esperemos que la asistencia sea notable en la misma y le sea de interés para ustedes. Y nada más, cedo la palabra ya a mi compañero para que presente al conferenciante. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de Tomás a todos ustedes por su presencia en esta tarde de jueves, con un tema que yo creo que a todos nos atañe. Cualquier ovetense que haya nacido o vivido, y sobre todo si ha pasado su infancia en Oviedo, la vinculación con el campo es innegable. El primer día que inauguramos este ciclo de conferencias, yo decía que el campo se puede abordar desde muchas perspectivas, ¿no? Una perspectiva desde el punto de vista de la botánica, una perspectiva geográfico-histórica, y evidentemente también hay una perspectiva más íntima que yo creo que es tan valiosa, o más, es decir, casi que todas las demás, porque reúne, de alguna manera compendia todas las otras perspectivas de las que podemos analizar el campo. Entonces, para cuando empezamos a organizar el ciclo, viendo un poco las charlas que podíamos poner, yo tenía claro que una tenía que ser una visión nostálgica, que todos conservamos o atesoramos, y tenía claro también quién tenía que ser, que es José Galán, al que no conozco desde hace mucho, pero le conozco lo suficiente como para saber que le duele el campo, igual que les duele a muchos otros ovetenses, ¿no? Con su permiso voy a hacerles una pequeña reseña biográfica. Nació, como no puede ser de otra manera, en Oviedo, y además en el centro, con vistas a la entonces iglesia o basílica de San Juan el Real. Cursó su bachiller superior en el Colegio de los Dominicos, a los que siempre, como él dice, agradeció las enseñanzas que le supieron dar, y después cursó la carrera de Ciencias Geológicas en la Facultad de Oviedo, licenciándose en 1972. La Facultad de Geológicas que tan buenos geólogos nos ha dado a esta ciudad, algunos nos acompañan. Desarrolló su profesión por diversas regiones de España hasta dedicarse a la actividad minera de la hulla en la cuenca carbonífera central en el ámbito de la empresa Unosa. Durante aquellos años colaboró con la Nueva España con artículos de opinión durante 7 años, dándose el caso de por 2 veces compartir página nada menos que con Camilo José Cela, ya por entonces Premio Nobel de Literatura. Yo no tuve la suerte de compartir página con ningún Premio Nobel de momento. Del mismo modo, alimenta su inquietud literaria con una larga etapa en estado poético, que, como él dice, es imprescindible para escribir un buen poema. Algunos de los suyos fueron publicados en la revista Nueva Conciencia, que dirigía la bien recordada y querida catedrática del Instituto de Mieres, Carmen Castañón, siendo elogiada su obra por José Agustín Goytesolo, José García Nieto, Ricardo Labra y el propio Ángel González, entre otros. Entre uno y otro, desde su primera infancia, Galán estuvo y está en el campo como uno más de los miles de niños que en él desarrollábamos hasta el límite lo que ahora se llama socializar con toda clase de amigos a través de todos los tipos de juegos y circunstancias de las que hoy nos ofrecerá unas pinceladas, porque para contar el resto del gran corona floral harían falta muchas sesiones, como él dice.
Desde muy pronto dio rienda suelta a su amor a la música, bautizándose en la ópera a los 10 años de la mano de su querido padre, oficiando de padrinos nada menos que Gianna de Angelo y Alfredo Kraus, al que luego vería hasta en 13 ocasiones. Yo tampoco he tenido la suerte de verlo. De esta vocación musical proviene su participación hasta en 11 coros obetenses en distintas fases de su vida, siendo la niña de sus ojos el universitario, dirigido por el maestro Luis Gutiérrez Arias, del que sería por un tiempo presidente, participando siempre en todas las gestiones que lo llevaron a inimaginables auditorios como el Lincoln Center de Nueva York, una de las cumbres musicales del mundo, Catedral de San Patricio en 2 años distintos, Auditorio de la ONU, universidades de Harvard, Georgetown, Universidad Autónoma de México, así como las más prestigiosas universidades y catedrales de España y resto de Europa. Posteriormente, tras su asiduidad a los actos de tribuna ciudadana, es secretario de la misma con la presidencia de Manuel Herrero Monteto, siendo con mucho la actividad más importante en ella el homenaje nacional rendido a nuestro inmenso poeta obetense Ángel González. Desde hace algo más de 5 años pertenece al núcleo fundador de los franciscanos, plataforma que hoy ya supera los 1.500 seguidores, dedicada en cuerpo apasionado y alma enfebrecido a promover que el campo de San Francisco sea tratado como lo que es para todos los obetenses desde hace más de 4 siglos. Una parte fundamental del corazón, se diría casi del 100% de los obetenses, a través de docenas y docenas de generaciones que en él nacieron y que en él se desarrollaron su vida, la de sus hijos y la de sus nietos. Pretenden que el campo luzca en todo su esplendor, hoy manifiestamente mejorable, así como que siga siendo patrimonio de todos los ciudadanos hasta el último centímetro cuadrado y no pasto de intereses privados que desde hace más de un siglo a hoy mismo pretenden obtener, todo ello en línea con lo que ya denunciaron con éxito obetenses de la talla de Clarín, Fermín Canella, Juan Uría Riu y otros carballones por los 4 costados que como Galán amaron a su ciudad por encima de cualquier adversidad, como ahora les va a exponer. Así que, José, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. No es una frase hecha, sino que es verdad. La mayoría de las personas que están aquí son muy queridas por mí desde hace muchos años. Y también gracias a Tomás, viejo compañero de la facultad, o sea que me dio un poco, y a Carlos. Muchas gracias por tus bonitas palabras. Bueno, empiezo. Como los olores y los sabores que son capaces de retrotraernos instantáneamente a un lugar preciso o situación exacta, así poner un pie en el campo de San Francisco supone el más placentero regreso al pasado, puesto que a él fuimos llevados en nuestros primeros días de vida y en él cientos de miles de obetenses pasamos muchos de los momentos más felices de nuestras sucesivas etapas de la vida. Por todo ello, de carballones bien nacidos, es serle agradecidos por tanto como nos dio. El campo, consustancial a Oviedo y a la vida de todos sus habitantes, era, ya no tanto ahora, porque yo creo que ahora hay menos niños en el campo, con mucha más población que cuando nosotros éramos niños. La prolongación misma de nuestras, el campo, era la prolongación misma de nuestras propias casas, desde que conocemos hasta el último de los rincones, poseedores todos de un trocito de nuestras almas. Porque todos, no hay obetense que no lo haya hecho, compramos los deliciosos barquillos y galletas. A ver si todo funciona. Sí. Barquillos y galletas a los hasta 14 vendedores, mayor número de licencias de los distintos parques españoles, que se repartían en las zonas. Barquilleros que en su duro trabajo de 5 de la mañana a 9 de la noche siguieron el crecimiento de miles de niños que los visitaban de seguido, reservando siempre algo para Petra y Perico, quienes, en su eterno girar en la osera, hoy afortunadamente impensable, constituían uno de los mayores atractivos del campo. Traídos del puerto de Litariegos y construida su osera por valor de casi 31.000 pesetas, se instalan en ella en 1953. Perico solo sobrevivió cautivo 3 años, muriendo asistido por el veterinario municipal Dr. Olejero el 24 de enero de 1956. Mientras que Petra fue durante sus 23 años de carballonía la atracción número 1 del campo para ciudadanos de todas las edades. Casi puede afirmarse que no había niño en los obsequios que se le hacían de barquillos o galletas
no reservase algo para la querida Osa, hasta el punto de que en pleno entusiasmo más de uno de ellos, incluso algún adulto, supo de las potentes garras del plantígrado, si bien nunca fueron de mayor trascendencia. Efectivamente, todos llevábamos el barquillo, las galletas, para hacerle dar la vuelta a la pobre Petra, que obedecía, la verdad es que obedecía. El 21 de junio de 1976, Oviedo se vestía de luto ante la noticia de la muerte de su verdadero tótem. La Osera siempre tenía gente a su alrededor, poetense, porque entonces prácticamente no había gente de fuera. Y cualquier día, casi a cualquier hora, pues había de todo, niños, medianos, mayores. Esta es una foto muy curiosa, de las muchas que ruedan por internet. Lamento no decir los autores de las fotos, porque eso, son tomadas de la red y claro, la mayoría de los casos no sé quién ha sido, ¿no? Entonces aquí, bueno, llama la atención el chalet de Olivares, naturalmente, aquí la casita que tenía Petra, en la que se oía como si tuviese una especie de bañera o algo así, porque se oía un ruido de agua muy intenso, ¿no? Y a veces como chapoteo, que aquí la tenemos. Aquí hay un guardia urbano que va a su trabajo, seguramente. Aquí un padre con 4 niños, lo cual entonces era pues como muy normal, o incluso poco, como luego veremos. Aquí un barquillero, precisamente, ¿no? Que se toca ahí, claro, un barquillero. Y una señora que a mí me llama mucho la atención por su marcial caminar, ¿no? Sí. Y bueno, aquí esta es una foto, en mi opinión, muy deliciosa, porque refleja perfectamente lo que era Petra para los niños. Aquí este niño lo vemos completamente relajado, tranquilo, apoyado en una sola pierna, con Petra que lo está mirando, como diciendo, y este pequeñajo que hace por ahí, ¿no? Y el niño con los brazos encajados en una especie de lanzas que tenía la verja esta, ¿no? Y el niño está ahí tan tranquilo, se supone que sus padres o cuidadores estarían al lado. Como digo, siempre tenía gente, Petra, de todas las edades, ¿sí? Todos vivimos de la fuente del Caracol, sedientos y sudorosos a causa de los 1000 juegos en la herradura o el bombé, fuente que a la vez era lugar de encuentro y conversaciones infantiles. Esta era la fuente del Caracol, ya de antiguo, porque es del siglo XIX, pues con sus 3 caños de agua y los niños, pues eso, pues aquí bebiendo, sedientos, de paso se aprovechaba para charlar un poco las conversaciones que tenían los niños, ¿no? ¿Y qué tenemos ahora? Pues esto. Pues bastante desolación, ¿no? Funciona solamente este caño de agua, a duras penas y a más duras penas. Cuando precisamente tenía uno de estos cantos de este de aquí, de la caliza, estaba gastada de tanto apoyarse todos para beber. Bueno, pues hoy ha desaparecido. Hoy es simplemente una zona de paso y nada más. Es una pena, pero así es. Todos compramos de los pequeños pero inmensos placeres de la chucha, que la chucha nos ofrecía, como los mayores que un niño podía ver satisfechos, tales como una barra de regaliz, los chicles, caramelos, bolsitas de pipas, de girasol, chocolatinas, globos, cuentos y ya de mocitos los niños, algún que otro pitillo de los que el Chester era el rey absoluto. Y costaba no sé si una peseta, que lo cual era una barbaridad. A su espalda todos hicimos barquitos. Bueno, aquí tenemos más fotos de la chucha, aquí los expositores, que había pues todo lo que un niño podía desear, ¿no? Siempre, también como con Petra, la chucha siempre tenía gente delante en sus horas de apertura. Bueno, a su espalda todos hicimos barquitos con hojas en el estanque de las palomas, frecuentes caídas a él incluidas. Por ejemplo, yo caí una vez. Escaseados con sus nenúfares, peces de colores y hasta una foca, ahí nos empujamos, hasta una foca que en sus aguas vivió un tiempo. Jardines de Nuestra Señora de Covadonga, ese es su nombre oficial, que tiene su origen en lo que sigue, que no hay que confundir con la llegada de la Santina a Asturias en junio de 1939. No. La razón de ser de los jardines fue que al cumplirse el 50º de la consagración de la Basílica de Covadonga, el 7 de septiembre de 1901, el
El obispado, porque era obispado todavía, fue arzobispado un poco después, dispuso en 1951 un recorrido de la Señora por las parroquias de Asturias, que tuvo lugar hasta el 8 de mayo, del 8 de mayo al 5 de julio, correspondiendo el 10 de junio y siguientes la visita de la Santa Patrona a Oviedo, que estuvo en la catedral. Por tal motivo, a propuesta del alcalde Ignacio Alonso de Nora, es declarada huésped de honor, encargándose a los arquitectos municipales el proyecto de lo que serían los jardines que llevan su nombre como honra permanente de la ciudad a nuestra Santa Patrona. Este es como diría yo, no sé, esto es como una acuarela original del proyecto de los jardines de la herradura, de la Virgen de Covadonga. La inauguración del espacio tuvo lugar el 10 de junio de 1954, constituyendo desde entonces una unidad perfecta en el conjunto del campo, representando una de sus zonas más visitadas por docenas de miles de niños y cuidadores desde entonces al momento en que el estanque lamentablemente dejó de tener agua hace una década más o menos. Bueno, aquí tenemos nosotros esta es los azulejos de la Santina. Sí, hay quien dice que este dibujo es de Alfonso. De hecho, el busto de Alfonso está al lado, muy cerca. No hay certeza, pero es bastante posible que lo sea. Esta es una imagen aérea muy bonita de los jardines, tal como eran. Aquí tenemos la torre de los Carmelitas, todavía sin terminar. Salía el padre Florencio buscando financiación por Hispanoamérica, pero bueno, los jardines ahí estaban. Esta es otra visión. También aquí me gusta resaltar que este edificio del Palomar, el Palomar y el Cuartón, que está ahí detrás, pues esto es muy airoso, no pasa la vida por él, es como intemporal, ¿no? Y es muy bonito. Aquí los arquitectos, yo creo que hay que felicitarlos porque que tienen mi felicitación por esa casita que hicieron aquí. Me parece una verdadera monada, vamos. Bueno, estas ya son las imágenes de los niños jugando, que todos recordamos, pues aquí al borde del agua y con sus cuidadores, los mayores por aquí, tranquilamente. Del otro lado, lo mismo, niños también ahí todos agachados, buscando el barquito, empujándolo. El drama era cuando el barco se iba un poco hacia el centro y entonces cómo se le hacía volver, ¿no? Pero bueno, si no, se hacía otro y ya está. Esta es una foto también, global de todo el estanque. Aquí vemos un niño muy gracioso metiendo el brazo hasta abajo, no sé qué estaría buscando, pero bueno, ahí está, y no pasaba nada. Bueno, pues bien, ¿qué tenemos ahora? Esto. Pues la verdadera desolación, ¿no? Hay que advertir que aquí, en esta zona, en el centro más o menos, en esta amplia zona, vamos a decir, estaba el manantial que surtía de agua al inmediato convento de los franciscanos. Y bueno, hay ahora rumores de que se quiere hacer aquí, de hecho salió en la prensa hace años, de que se quiere hacer aquí un anfiteatro, no sé de qué ni para qué, ¿no? Y también, ahora sí se está haciendo extender la especie de que esto es peligroso llenarlo de agua porque se puede ahogar a algún niño. Bueno, yo repito que en 60 y tantos años de vida del estanque nunca hubo ningún accidente grave. Estos son unos 25 o 30 centímetros, no son más, y siempre, pues con la debida atención, pues no pasa nada de nada. Da verdadera pena ver este estanque vacío, sin agua. Que tanta ilusión nos hacía a todos ir ahí, pasar ahí. Aquí el temido Cuartón, aquí me consta que hay gente que estuvo en él, y algún niño o niña díscolo, que a juicio de los mayadrones, entonces se le retenía ahí por un tiempo y luego pues se le dejaba en libertad. Y me imagino que con telefonazo a los padres. Y yo me acuerdo que una vez pasé por aquí, estaba lleno de balones hasta arriba, había pelotas a montones, y sí recuerdo que cuando la pelota se iba a la hierba,
venía y lo veía el veedor, confiscaba el balón y había muy buenas, el balón o pelota, porque el balón de reglamento era un lujo, como todos nos acordamos. O sea que pelota y dejémoslo ahí. Bueno, inmediatamente al lado está el Angelín. Aquí está con una rotulación completamente distinta a la actual, pero muy bonito, ¿eh? Es el centro de la fotografía. Llama la atención también la riqueza arbórea de esta zona del campo, que de todos, porque era todo así, y ahora no es posible, mucho menos. Y bueno, el Angelín con su chorrito de agua, su estanque, y ¿qué tenemos ahora? Pues esto. El Angelín no tiene agua, el estanque no tiene agua, y francamente no creo que sea tan difícil hacer que un chorrito de agua así como este dedo salga de aquí. No creo que sea tan difícil. Bueno, pues a cuatro pasos todos nos reíamos o apenábamos con la pobre Coca, que en su jaula de no más de 1 metro cúbico, poco más, se encaraba a los cientos de visitantes que la visitábamos, se encaraba a los cientos de paseantes que la visitábamos a diario como actriz en un monólogo dramático sobre el escenario, estimulando los celos de la infeliz que ella exteriorizaba agarrándose ferozmente a la red metálica de su varita cuando veía que un bebé recibía toda suerte de mimos y caricias. Se ponía realmente como loca. Todos nos asombrábamos, por más repetido que fuese. Tenemos otra foto de la pobre Coca, ahí, otra más, con la empalizada que había en el estanque de madera, que pervivió bastante, bastantes años. Bueno, todos nos asombrábamos, por más repetido que fuese, con el despliegue de su cola que hacían vibrar los pavos reales y sus delicados movimientos giratorios para hacerse ver por el corro de gente que formábamos en su derredor, los pequeños, siempre con cierto respeto por aquel extendido rumor, no sé si fundado o no, de que podían picar los ojos causando graves daños. Todos dimos de comer a los patos y cisnes del estanque, enterneciéndonos con las mamás patas que conducían la hilera de su descendencia, de la que siempre había uno o más patitos ligeramente retrasados, esforzándose por agruparse con sus hermanos, sintiendo uno deseos de bajar al agua y ayudarlos a unirse a la comitiva, o embelesados con aquel trenzado de cuellos que hacían los cisnes, desconociendo por completo el sentido de aquel hermoso cortejo. Esto es una foto pues muy típica. Yo creo que no hay obetense que no tenga una foto en el campo. Yo creo que no lo hay. Una o muchísimas, pero bueno, una por lo menos yo creo que no hay. Aquí este niño tan rechonchito pues está con su mamá, que lo mira embelesada también, aquí delante del estanque de los patos. Se ve al fondo la pajarera, que luego hablaremos de ella. Y como decía, siempre lleno de gente, todo el campo siempre tenía visitantes, siempre. Bueno, si no llovía, pues siempre había gente. Y que iban exclusivamente al campo, no iban a pasar para subir a la parte de arriba de Santa Susana o a bajar a la calle Villa. No, se iba al campo. Bueno, ¿y qué decir del paseo de los Álamos o paseo de Secas, donde todos sin excepción dedicábamos horas y horas a caminarlo en un continuo ir y venir, en los que mediante agudizadas miradas se establecían las primeras cabezas de puente con las chicas o chicos por las cuales uno se sentía atraído, de modo que si no coincidía, siempre cabía la esperanza de que así lo hiciesen en la próxima vuelta. Empiezo con esta foto del paseo con Cine Fandiño, el famoso Cine Fandiño, que vivió de 1908 a 1925. Aquí lo tenemos, era esta casa de aquí. Estos son los urinarios, que por lo visto era un edificio precioso. Yo no conozco fotos de ellos, pero realmente esta torrecita y esta estructura parece que sí es verdad que es precioso. Bueno, aquí se ven los dos inmensos negrillos que había y las farolas, modelo London y tal. Bueno, voy al Cine Fandiño. El Cine Fandiño, tras una serie de pretensiones de ampliación en 1925, el alcalde José María Fernández La Herrera escribe, luego se lo leo. El Cine Fandiño fue ampliando, fue corriendo la sede, ¿no? Que ahora se dice en los campos, hasta que quiso entrar en la avenida de Alemania.
y entonces la vereda se enfadó. Y tras una serie de pretensiones de ampliación en 1925, el alcalde, don José María Fernández de la Vereda, escribe, hace 99 años, al señor Fandiño diciéndole que la comisión permanente acuerda hacer desaparecer en 3 meses todas las mesas, barracas y demás artefactos instalados en el campo, incluso el cine, por su concesión precaria. Se dice, yo no la vi en ningún lado, pero bueno, sí oí rumores de esta frase que dijo la Vereda: fuera trastos, el campo es el campo. Yo creo que está bastante claro. Como el señor Fandiño a los 3 meses no hizo caso, el ayuntamiento le transmitió que sería la propia institución quien lo retirase. Así las cosas, en ese año de 1925, tras la tala el año anterior de los Álamos, se reforma el paseo y desaparece el cine Fandiño. En esta foto también me llama mucho la atención este carrito de helados que aparece en multitud de fotos de esta época y posterior, siempre en esta curva. Bueno, digo carrito de helados, un carrito que vendía algo. Siempre estaba ahí. Luego aparecería un surtidor de gasolina que hubo aquí hasta bueno, si digo relativamente poco, los jóvenes dirán que bueno, pues eso. Esta es una imagen preciosa del paseo en Nevada, con sus álamos. Aquí una imagen de un domingo por la mañana, de las sillas que siempre hubo en el paseo, de una forma u otra. Estas eran de tijera, las señoras. Estas fotos reflejan bueno, pues el modo de vestir y el modo de estar de una parte de la sociedad oetense. Cuidado, no hay que confundir, Esto era una parte de la sociedad oetense. Pero en fin, esa parte se hacía muy de notar, hasta el punto de que mucha gente decía que Oviedo y Santander, Oviedo y San Sebastián eran las 2 capitales de provincia más elegantes, por lo menos del norte de España. Aquí vemos, pues, en fin, bueno, este niño con gorrita de plato me hace mucha gracia. Y bueno, la gente como va perfectamente ataviada, una foto coloreada. Aquí miren este sombrero de la señora, de qué tamaño es, bueno, en fin, los sombreros es que me recuerdan a los que se ponen las señoras en Venecia en el carnaval. Son inmensos, grandes y maravillosos. Cuanto más grandes, más preciosos. Pues esto era una cosa igual. Y aquí llegamos a otra visión del paseo, también muy llamativa. Esto de las fotos antiguas, a mí me pasa con esta foto, yo lo había visto 1000 veces. Y de repente un día me di cuenta de un detalle que es muy simpático, me hizo mucha gracia. Que es, bueno, aquí vemos a un chico ya adolescente, por supuesto en pantalón corto, medias de sport. Aquí a una persona, un hombre pues muy elegante vestido, con su sombrero, su abrigo largo, cruzado. Aquí otro señor con madreñas, con boina, y hasta lo que iba. Aquí un limpiabotas, con sus aperos de tal, pero con una silla. Entonces yo me imagino a este limpiabotas caminar por Oviedo, por la cajita aquella que llevaban con el cepillo y tal cual, y pues, en la otra mano la silla, ¿no? Paseando por todos lados. Bueno, aquí señalo el tranvía. Los tranvías terminaron en 1900, bueno, 1956. Los eléctricos fueron del 22 al 56 y anteriormente los hubo de mulas de 1891 a 1915. Bueno, esta era la vivienda de don Juan Miguel de la Guardia. Luego hablaremos de él. Bueno, esto es el aspecto que todos recordamos del paseo, con cantidad de gente paseando por aquí tranquilamente, caminando, departiendo, a paso lento. También la acera derecha de la calle Brea, con sus toldos famosos que le daban tanta prestancia a la ciudad. Aquí ya no había álamos, claro. Y esto es ya la construcción del mosaico que es en el año 66. Bien. Esto se hizo con la idea de que fuese un paseo, como su nombre indica. Ya terminado,
con sus preciosos dibujos. Y ya hace como 2 décadas o más, ya se empezó a deteriorar, porque aquí vemos, por ejemplo, vemos teselas levantadas, y aquí más también. Pero vemos que había un cierto mantenimiento. Y este señor aquí nos ha rodeado poniendo las teselas en su sitio. Y también otra cosa que me hizo gracia y me recordó, siempre, yo no sé si se acuerdan, cada vez que se hacía una zanja o una cuneta en las calles, siempre había gente mirando a los trabajadores. Allí 2 o 3 personas mirando y no miraban nada, miraban lo que trabajaban. Bueno, hoy sería impensable, claro, porque, en fin, la contestación sería que me lo imagino perfectamente, ¿no? Este señor además con toda la calma, el periódico detrás y tal, muy bien, eran otros temas. ¿Y qué tenemos ahora? Más de 200 baches como este, están contados, están contados uno por uno. Más, aquí se ve claramente que esto se rompe por peso. Esto no rompe porque sí, este tipo de fracturas son debidas a un sobrepeso. Es una caliza respetable, no rompe tan fácilmente. Aquí vemos incluso cómo un bache vuelve a abrirse otra vez. ¿Y por qué? Luego veremos por qué. Y además encima es que se parchean pues, de una forma tan chapucera como esta, ¿no? Desaparecen las teselas, no se sabe dónde están. Aquí una huella de una persona inquieta que pasaba por aquí, casi se pega, no se sabe dónde iba. Aquí otro bache. Bueno, quiero recordar que estos baches causan innumerables accidentes. Sé de un accidente de una señora que todos conocerían, que de 99 años, que conducida por su hija en silla de ruedas, se cayó y se fue hacia adelante. Y cayó al mosaico. No le pasó nada, afortunadamente. 99 años, Murió de 101. Bueno. Y entonces aquí se combinan las dos cosas. Los baches, por un lado, más una pequeñísima muestra de los miles de taladros que se hicieron en el Prado, en el paseo. Hay que hacer notar a quien corresponda que este mosaico es una obra de arte. Las obras de arte pueden estar horizontales, pueden estar colgadas de las paredes, pueden tener 3 dimensiones, como es una escultura, como es un edificio, una catedral, o no sé, un busto, lo que sea. Son obras de arte. Y no porque sean más o menos famosas o más o menos caras, hay que darles menos valor. Esto es patrimonio nuestro, de los obetenses, y hay que cuidarlo y mimarlo, con todo el interés, y no hacer estas barbaridades. Es como si uno entra en el Museo de Bellas Artes y hace un taladro en un cuadro de Sosovia. No se entendería, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Son obras de arte. Por ejemplo, aquí tenemos esta base de este arbolito de Navidad. Yo la publiqué y me salió 500, media tonelada. Además, la bajo. Entonces, ¿cómo llega aquí esta base? Pues con un camión. Además, fueron varios, como se acordarán, fueron varios los que se pusieron. Pues un camión de importante peso, cruzando el mosaico, descargándolo uno de estas grúas que se usan en los, me imagino, de los supermercados y tal, poniéndolo y luego a retirar lo mismo. Claro, esos camiones levantan una tesela, esa tesela que están apoyadas unas a otras, empuja a las demás, se levanta y está formado el bache. Y así, es que es así de claro. Y nadie lo cuida, nadie lo mira. Por ejemplo, este volquete, aquí por encima del seco, a vaciar ahí lo que sea. Pues no, aquí un camión. Pues no, señor. Aquí tenemos otro camión saliendo por aquí, cuando podía salir tranquilamente, por arriba, por Santa Susana. Tiene un hermoso camino, de hecho se llama avenida. Y aquí tenemos a don Juan Miguel de la Guardia, que fue, como saben, el gran arquitecto de Oviedo. Lo hizo entrar en la modernidad. Su obra, ahí está para verse, aunque se haya tirado mucha de ella, pero en fin, ahí sigue, ¿no? De la Guardia y Clarín fueron buenos amigos.
de la Guardia del Arquitecto Municipal y Clarín, concejal en aquellos años. Entonces, tanto que se dice que esta corona posiblemente fuese proyectada, casi seguro, vamos, además es que por la forma, casi seguro, por el propio de la Guardia. Eran amigos en vida y fueron amigos en muerte también, porque aquí tenemos el sepulcro de Juan Miguel, aquí la sepultura de Clarín, que hay 20-25 metros de separación nada más. La fecha en la que falleció fue el 27 de septiembre de 1910, no 1911, como está publicado por ahí, y falleció esta es la partida de defunción, en la calle Uría número 12, que es esta casa que veíamos antes. Justamente encima del segundo piso, justamente encima del pasaje. Esta hermosa galería que había proyectado a imágenes en semejanza de las famosísimas de Milán, bueno, pues él vivía encima, toda esa parte de aquí que posiblemente fuese mayor. Hay fotos que me cedió su tataranieta, la que se lo agradezco, que está aquí. En la que se ve el matrimonio sentado, uno de ellos y otro sentado, bueno, entonces no recuerdo ahora bien, y detrás se ven los álamos. Pues se ven unos árboles muy altos, no podían ser más que ellos, no hay la menor duda de que vivían aquí. Todos nos citábamos a una hora exacta en el Escorialino, que se inauguró en 1958. Una de las razones por las cuales el Escorialino tardó tanto en terminar fue por las famosas voladuras. El Escorialino está sobre la caliza de la formación Oviedo, que es la misma que ocupa casi todo Oviedo, es la misma que todos recordaremos las famosas voladuras del aparcamiento de las Canaleras, cuyos bloques de piedra llegaban a sitios realmente increíbles. Yo fui testigo de uno que estaba casi al lado de mi casa, donde está ahora mismo la estatua de Tino Casano. Bueno, pues el Escorialino. Todos posamos ante Josefa la torera y su caballito de cartón. Josefa, mujer imprescindible en el campo y querida por todos, era bondadosa hasta el punto de donar buena parte de sus ganancias a los más necesitados, motivo por el cual le fue concedida la Cruz de la Orden de Beneficencia, cruz encargada por el alcalde, también Ignacio Alonso de Nora, al prestigioso joyero Pedro Álvarez, que estaba ahí al lado, como recordarán, siendo entregada el 15 de octubre de 1952, en acto público desarrollado en la herradura, arropada por el cariño de cientos de betenses, con decoración que lucía orgullosa, esto ya sí es cosa mía, porque yo fui testigo y lo vi, con decoración que lucía orgullosa en el pecho, formando parte del desfile anual del Regimiento de Milán por las calles de Uría y aledañas los días 1 de cada abril, marchando en solitario sobre sus inconfundibles princesitas y su caminar airoso tras la única pieza de artillería de la formación. Yo no sé por qué lo hacen, o sea, qué significado tenía. Yo me acuerdo perfectamente bien de la medalla. Y Carlos del Cano, que no sé si está aquí, al que le agradezco enormemente que me haya enviado su libro, su reciente libro, que se lo aconsejo porque dice cosas francamente bonitas, lo cuenta, esto de que le fue concedida la medalla. Entonces, yo inmediatamente relacioné la medalla que yo veía. Yo iba a casa de mi abuela paterna, en Uría 8, nos contábamos ahí los primos, y todos los acontecimientos de la caballería los veíamos, entre ellos y siempre se me quedó grabado a la torera, desfilando casi al paso militar, y detrás de un cañonín, una pieza de artillería del Milán. Esta de la torera, muy simpática, este es su marido, el matrimonio. Y aquí, esta es una foto que seguramente el fotógrafo quiso hacer el estupendísimo monumento a don José Cartier, que de tanto verlo, pues a lo mejor no lo valoramos, pero es que en mi opinión, es espléndido, tanto por delante como por detrás. Y resulta que aquí teníamos una torera. A lo mejor no se dio cuenta, pero en fin, ahí está él, con su máquina minutera y con un señor aquí sentado pendiente de hacerse la foto. Bueno,
Todos recibimos algún pirulí de La Habana, del querido pirulero o piru, como cariñosamente era conocido, ataviado siempre con una blanca chaquetilla, gorra de plata y permanente sonrisa en sus mejillas. Es verdad, era un hombre, también parecía muy bondadoso. Todos mirábamos de reojo a la granja con sus señoritas, que se nos decía propiciaban el fuego eterno, con solo ser aludidas, aunque en realidad antes el camino al infierno debía estar colapsado, porque le mandaban a uno con Pedro Botero a la mina. Pero bueno, esa es otra historia. Pero todos nos adentramos en la rosadera, la granja, la rosadera, con su exquisito olor durante la primavera y verano, hasta el punto de que ahora, pasadas muchas décadas, caminar por lo que queda de ella, bueno, de la estructura, ¿no? Por lo que queda de ella, es añorar aquellas fragancias vivas en la memoria. Por eso decía al principio que poner un pie en el campo es inmediatamente vienen a la memoria muchas cosas, ¿no? Pues esto es lo mismo. No hay rosas. ¿Por qué no hay rosas? Bueno, a mí me dijeron que era porque la rosa necesita insolación, la máxima insolación. Entonces había más árboles que ahora en el campo y las rosas eran espléndidas, todos las recordamos. Y si no, tiene que haber plantas en la naturaleza que den flores, y si no son rosas son otras, pero hacer un arco bonito aquí de flores. Pero esto se puede hacer muy fácilmente, no es costoso. El campo tiene multitud de detalles mal, feos, que no cuestan tanto dinero. Por ejemplo, esto. Bueno, aquí vemos un niño. Pues claro, lo que queda es una parte de la rosadera. Tenía una estructura aquí abierta, como vemos aquí. Todos nos deteníamos ante la pajarera donada por doña Concha Eres, con aquella multitud de pajarillos de todos los colores que con sus 1000 tipos de canto alegraban la zona del estanque de los Patos y Montiquín, pajarera que sobrevivió hasta 1965, en que fue retirada como consecuencia de la remodelación del propio estanque. Aquí la vemos en un día de nieve, de aquellas nevadas imponentes que caían, bueno, había de campos y todo, que íbamos todos a hacer muñecos y demás, ¿no? Y llegamos a la herradura. Ahí venía la herradura. Bueno. Pero bueno, antes de esto, las bandas del Puma y del Tepi, que agrupaban un número indeterminado de abusones que molestaban a los inocentes juegos infantiles y juveniles, especialmente los relacionados con la pelota, que voleaban. El campo tenía su pequeño léxico, lo del volear, con fuertes patadas a la misma, haciendo que recuperarla supusiese pisar la hierba por los parados con las consecuencias antes citadas de los valladores. Y hablando de nunca y vigilancia del campo, ¿cómo no recordar a los valladores? Bueno, el campo estaba, luego volveremos ampliamente, estaba presidido por el espléndido kiosco de la música de Juan Miguel. Aquí vemos que el kiosco se compone de dos partes, una base en un prisma octogonal y un templete. Lo que vemos en el bombé es el templete. El kiosco es el todo uno. O sea, decir kiosco al templete es un pequeño error. Bueno. Entonces aquí tenemos a los valladorones, su uniforme de invierno, formado era una escuadra formada por 10 hombres, y lo están todos, uno de ellos al mando como grado de cabo, todos dependiendo del jardinero mayor con despacho en el Palomar, cuerpo creado por el concejal de Parques y Jardines, Julio Valladolid Fernández Peña, en 1952, que fue un muy buen concejal del campo, quienes a paso lento cubrían todas las zonas, especialmente aquellas que por su discreción invitaban a la expansión amorosa y por tanto objeto de apercibimiento e invitación al desalojo inmediato. Del mismo modo, eran los encargados de cumplir a rajatabla la prohibición absoluta de pisar la sacrosanta hierba de los parterres, multando a quienes no lo hiciesen, o de conducir por un tiempo, o de conducir a estos insolidarios
por un tiempo Ateneo Cuartón, los niños considerados díscolos tras lo que se consideraba una trastada y la subsiguiente llamada a los padres o tutores, de muchos casos eran más severos que los propios guardias. Pues aquí los tenemos en su uniforme de verano, de invierno y aquí de verano. Una ropa más ligera, con su bastón. Los serenos se llamaba chufo, aquí no sé, sería bastón puramente. Bueno. Y también, para el gran número de familias era obligada la foto en el periodo Neptuno, teniendo en cuenta que para hacerse esa foto en cuenta el pequeño salto en el agua, sobre el agua que había que dar en unas circunferencias, unos círculos, de había y medio, para llegar al lugar del intervencionamiento. Aquí tenemos a unas niñas saltando, aquí tenemos a las niñas y un niño, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Faltan 7, porque es que solo eran 13 hermanos. Entonces, esta niña que vemos aquí, de 6 años, pues dio vueltas a la vida, dio muchas vueltas, y hoy estoy sentada, y es la doctora Beltrán. Bueno, y aquí tenemos a Neptuno, el pobre Neptuno, sin agua, sin tridente, por delante y por detrás, como jamón. Entonces, vemos que la figura está, o sea, que la estatua está previsto que tenga una salida de agua aquí. Entonces, a mí la verdad esto me parece un pelele desahuciado, perdón por las dos palabras, pues que es verdad. Un Neptuno sin agua, el dios del mar, sin agua y sin arma para defenderse, pues no es nada. Es que además se puso en un sitio que no era el suyo, que no era este, tenía que haber sido el otro. Y fue una ceremonia de entronización fantástica, con un despliegue de medios tremendo, y hace 1 año y 2 meses que está así. ¿Cómo lo vemos? Bueno. Y ahí, en todos estos sitios, todos estábamos, porque era terreno patrimonial de los obetenses sin la menor distinción, tal y como se acordó entre el Cabildo y la ciudad el 9 de junio de 1534, para que está escrito en español para que se abra y sea público y común, según y como lo es el campo de, por cierto, de San Francisco, como figura en toda la literatura de Es decir, en 1564 se firmó que el campo era público, ¿no? Porque antes parcialmente era de los franciscanos y demás, no. A partir de esta fecha, 9 de julio del 34, en 1534, era público, de todos nosotros, patrimonio nuestro. Esta cita está tomada del indispensable libro para todos los obetenses que tengan inquietud en conocer su ciudad, del libro de Toledo Fáez, nombres y cosas de las calles de León. Es indispensable. A estos efectos conviene recordar, por evidente que pueda ser, que la zona pública se denomina así porque pertenece a los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Entre otras muchas cosas, se acaba de citar el compromiso establecido hace 5 siglos, porque son ellos quienes con sus impuestos, o nosotros, nuestros impuestos, contribuimos a su mantenimiento. Pues bien, queridos amigos, me he permitido abrir la memoria de par en par con esta colección de recuerdos, que pudieran ser muchos más, vividos en carne propia, como uno más de la generación de los muchos aquí presentes, así como de las antecedentes, desde hace 5 siglos, por millones de obetenses, que estoy firmemente convencido son razón holgada para que nos consideremos niños del campo. Y esto, señoras y señores, amigos, imprime carácter. El niño del campo lo ama tan intensamente como nadie que no lo sea podrá entender nunca, y ello nos otorga toda la fuerza moral para defenderlo de cualquier ataque, señalar a quien lo haga y mimarlo hasta el extremo de adquirir gustosos la obligación de entregarlo a nuestros sucesores mejor de como se nos fue dado. Desdichadamente, en las últimas décadas, el campo fue poco a poco convirtiéndose en el nunca confesado, pero sí de hecho, recinto ferial de lujo, proliferando todo tipo de carpas, chiringuitos, casetas y demás.
y hasta incluso un consulado de un nuevo país que se llama Laponia. Bueno, pues esto es una ocupación que vemos, en que se convirtió el campo. Bueno, pues, a ver, esto aquí vemos cómo está destrozado los bordillos, las cortes. Se nos dijo por voz principal que los bordillos del campo, que están absolutamente sobredimensionados, son de 22 centímetros de caliza con esquina matada, es una barbaridad, costaron un horror, y vayan a Villa Magdalena, que es Jardín Histórico de España también, y verán que los bordillos son así, no hace falta más. Bueno, pues digo que se nos dijo por lo principal que las raíces eran las ocasionantes de estos males. No, una raíz es imposible. Una raíz desplaza o levanta. Nunca tritura un bloque de caliza así de largo y así de ancho. Jamás en la vida es imposible. Y aquí lo vemos. ¿Qué lo hunde? Estos monstruos que acabamos de ver. Bueno, aquí tenemos el consulado. La pone, está bien clara, ¿no? La bandera todavía no la pusieron porque estaban pensando en qué color no poner. Pero bueno, pues esto es. Vamos a ver, esto es en lo que se convierte el campo. Todo esto es privado, es para el público, pero privado. No hay que confundir una cosa pública con para el público, es distinto. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un camión de 5 ejes que pesa 40 toneladas, que no cabe de ninguna manera en el campo, porque el campo no está pensado para eso. Los caminos son caminos y no autopistas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que entrar para llevar no sé cuántas cosas aquí dentro, pues se lleva por delante lo que sea. Y si lo que sea, pues miren ustedes lo que es el campo. Bueno, entre otras cosas, aquí tenemos el árbol más antiguo del campo. Es un roble que vio nacer y desarrollarse la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, bueno, pues miren para qué es utilizado. Aquí tenemos nuevamente el árbol, el roble, con esta casita que sabemos lo que es, y un contenedor de escombros. No habrá sitio en el campo para poner eso. Pues no, justo delante del árbol más antiguo. Bueno, ¿qué hacen todos estos camiones tan inmensos? Pues destrozar, por ejemplo, entre otras cosas, los leones alados de cerca de 190 años de vida, y lo tienen, con el silencio de la prensa. Esta foto, yo la hice, es mía, y no salió para nada en la prensa. Y ven los desperfectos que ocasionan todo esto, los golpes, otro león degollado, una torre caída, tirada claramente, por eso no se tira como jugando, destrozada, un escudo tirado, todo Asturias. Esto es una acuarela maravillosa de Alfonso, en la que yo entiendo que es como debería de ser el Paseo del Gómez. Y aquí tenemos un documento muy importante, creo yo. Bueno, desdichadamente en la suya todo ello llevó hace 4 años y medio al agrupamiento de un reducido número de tenses bajo el nombre de los franciscanos, con la pretensión de poner de manifiesto todos estos dislates que una y otra vez se vienen sucediendo desde hace décadas sin que nadie les ponga freno de una vez por todas. Podríamos desgranar uno a uno los distintos temas ya tocados por los franciscanos en la red social de Facebook. Por no extenderlos, los acortaré en la medida de lo posible. En primer lugar, deseo resaltar el logro de haber conseguido del Ayuntamiento la elaboración de un plan director para el campo, al modo que tienen todos los parques que se precien, muy especialmente los catalogados como jardines históricos de España. Se trata de un documento básico para su correcta ordenación, uso y mantenimiento que nunca antes había sido propuesto por ningún partido político ni ninguna organización de otra índole, encontrándose ahora en fase de aprobación por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo envió a primeros del año 21 a Patrimonio. A finales del año 21, Patrimonio le devolvió una serie de consideraciones de obligado cumplimiento al Ayuntamiento. Finales del año 21, estamos en el año 24 y la callada por respuesta. Yo creo que el Ayuntamiento tiene que, por todo ello,
Desde estas nobles paredes, y con el debido respeto, los franciscanos instamos a una inmediata respuesta para la aprobación definitiva del plan director. Otro de nuestros objetivos fundamentales es denunciar una y otra vez el deplorable uso encubierto del campo como recinto ferial, que se está haciendo desde hace décadas, muy especialmente para uso privado. A este respecto, me es muy grato rescatar el archivo municipal. Yo lo encontré este documento en el libro de Casas Pino. Me parece importantísimo este documento, que en mi opinión es un verdadero manifiesto en defensa del carácter público del campo, ahuyentando los voraces intereses privados que lo pretenden una y otra vez desde hace más de 100 años. Por favor, observen la vigencia de lo dicho el 16 de febrero de 1897, hace más de 127 años, por toda una serie de prohombres desde el momento hasta el punto de que bien pudiera haberse escrito lo que van a ver ahora, pues esta misma mañana. Bueno, es un poco largo, aquí está el original, está escaneado, las firmas de todos ellos. Resalto, primero hace un panegírico del campo y siendo todo esto evidentísimo, público y notorio, la verdad del campo, y habiendo causado por tal motivo verdadera extrañeza y general disgusto, el capricho y la especulación pretendan destruir lo que tantos sacrificios y afán ha costado, convirtiéndolo en propiedad particular, unos terrenos valiosos que legalmente solo al público pertenecen y pueden pertenecer. Además, el carácter público del campo, escrito hace 127 años, por lo que pedimos, evidentemente, tal. Firma, no se debe tal. Bueno, aquí vamos a ver las firmas, y aquí una que nos llama la atención, que es esta que vamos a ver ahora mejor. Clarín fue un personaje fundamental en aquellos años en el campo, porque tomó iniciativas que otros no tomaban, y tomaba partido fuertemente en esa cuestión de hacer del campo un terreno propio, un patrimonio de los obetenses. Yo estoy seguro que fue el promotor de este documento. No extrañaría nada. Bueno, y luego, para rematar el tema, la Comisión del Interior y el Paseo, ¿qué nombre más bonito? De lo que ahora se llama Parque, ¿cómo se llama? Los concejales del campo, ¿no? Jardines y no sé qué. Sí, bueno, pues antes se llamaba Paseos y Arbolados. Por la oposición del pueblo, en este documento, que no ven esta oportunidad para realizar lo que el pensamiento presidencial se digne desechar, se dirige al alcalde, se digne desechar en absoluto toda pretensión que tienda a aprovecharse de parte alguna de terreno que pertenezca al campo de San Francisco. Bien, entonces, entramos en claro. A su regreso a Oviedo tras el verano de 1887 en Lima, es que la historia del kiosco es curiosísima y ejemplar. Clarín, después del verano del año 87, Clarín propone a sus compañeros de la Comisión de Parques y Arbolados del Ayuntamiento presentar una moción para que se construya un kiosco de hierro que debería de colocarse en el salón del campo de San Francisco para el servicio de las 3 bandas de música que había en Oviedo, o de las 3 bandas de música me enteré por Ana Cristina en un vídeo que hizo para Regina Buitrago, que había en Oviedo, para amenizar los paseos y veladas de aquel delicioso lugar, propuesta que se apoyara por unanimidad de la comisión tal. Entonces, bueno, también es un documento largo y dicen, para el servicio de las bandas de música que han de amenizar los paseos y veladas en aquel delicioso sitio. Entonces, también dicen al objeto, esto es muy gracioso, al objeto de que se destina es un constante motivo de censuras para los representantes de Oviedo interesados en que no se diga que vamos a la zaga de muchos pueblos de menos importancia que el nuestro. O sea que Oviedo tenía que tener el más bonito que realmente lo tuvo.
tal como ordena, además pedía la urgencia extrema de este proyecto. Entonces, tal como ordena el Pleno del Arquitecto Municipal, con Miguel de la Guardia, comienza el proyecto del kiosco por la vía de urgencia, terminando su trabajo de todos conocidos en los primeros días de febrero del año 88, momento en el que la obra se licita en el boletín oficial, etcétera, etcétera. Hacen la fundición de los hermanos Bertrán. Costó el templete costó 1.143 pesos. Sí. No. 11.430 pesetas. Bueno, en fin. En definitiva, el kiosco está fechado por don Juan Miguel el 25 de enero del año 88. Dense cuenta que Clarís lo propuso el 2 de septiembre del año anterior, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses. Y de la Guardia ya tenía el proyecto íntegro. Aquí está, tal cual. Aquí vemos cómo el kiosco tiene dos partes. La parte baja, o sea, la planta baja en la herradura, a la cota de la herradura, y la parte alta a la cota del bombero. Entonces este es un plano que a mí me parece precioso también, con una claridad bárbara. Es decir, yo creo que de la Guardia concibe el kiosco de la música, además de como kiosco de la música con visión espacial de 360 grados, como son todos los miles de parques que hay en el mundo, no 180 escasos como hay ahora. Entonces lo sitúa en el medio del Paseo del Bombé. No es equidistante del todo, hay una pequeña diferencia más cerca de la... Está medido, lo medí. Esto de las ranas que de la frontona, pero casi en el medio. Y luego además, entonces no estaban unidos la herradura y el bombé. Entonces él planifica estos dos hermosos caminos curvos con suficiente anchura para enlazar las dos partes del campo, y modifica totalmente para bien el espacio del campo en esa amplia parte del mismo. Creo que, insisto, que no tiene desperdicio este plano. No solamente es el kiosco, no, es todo lo demás. El valor de la Guardia en este caso es todo lo demás. O sea, el kiosco es una parte, pero el proyecto es este. Bueno, y aquí tenemos el kiosco nuevamente. Un detalle. Vamos a ver. El kiosco, como verán, bueno, la rehabilitación que se hizo ahora está bien, tiene algún detalle que a nosotros, por ejemplo, pusieron aquí un círculo lumínico, es totalmente anacrónico porque o sea, no está aquí. Pues aquí había una fuente, una lámpara muy bonita, se quitó porque claro, con el viento podía romperse, ¿no? Pero bueno, y luego también aquí de la Guardia había puesto unos motivos florales en esas guardamalletas muy bonitos y ahora no los tiene. A mí, yo lo veo ahora, pensando en esto, pienso en las banderitas estas de las fiestas de los pueblos, ¿no? De papel. Ven también que la cubierta por dentro estaba pintada al fresco. Por eso este kiosco era una verdadera maravilla. Bueno, aparte de todo lo demás, claro. Sí, se mantuvo muy bien con piezas originales. Por ejemplo, este pináculo es el original y más piezas que alguien que está aquí presente se encargó de ir a buscar en distintos sitios y recuperarlas cuando estaban perdidas completamente y no se sabía de qué eran. Bueno, el campo se terminó, el kiosco se terminó en septiembre del año 88. Esto es la nota que salió en el Carballón, el periódico del Carballón, en el 22 de septiembre del 88. Completamente terminado el kiosco, construido en el bombé, etcétera, etcétera, ¿no? Felicitan a la Guardia, felicitan al señor Bertrán, etcétera. Entonces, se dice que incorrectamente que hubo un gran baile para celebrar el fin. No hubo ningún baile, no consta en el archivo municipal ni en ninguna fuente de base de datos que haya podido consultar el archivo municipal. No existió tal vez. Es raro, porque realmente esto fue un acontecimiento, pero no consta, vamos. Volvemos a la herradura. Bien.
El kiosco es enormemente interesante, como decía, por haber sido, en primer lugar, por haber sido propuesto por Clarín. La agilidad administrativa para llevarlo a término. Les confieso que yo cuando hice esta afirmación, o sea, este pequeño comentario, lo miré 50 veces porque no me cabía en la cabeza que algo que se había aprobado el 2 de septiembre de un año y 20 días después esté todo terminado. Con estos ladrillos, eran los mejores que había en el mercado, eran los de Valladolid, se trajeron maderas del norte de Europa, la pintura al fresco del interior de la vivienda, todo eso lleva su tiempo y su gestión. Y antes no había internet, ¿cómo te pones en contacto con unos señores del norte de Europa para que te sirvan la mejor madera que haya? Bueno, pues la prueba es que es así. El acta de la reunión del ayuntamiento y la nota del periódico. No hay la más mínima duda. El esmero con que fueron tratados los sillares de caliza azulada en naranjo, que era la caliza, por cierto, preferida de Juan Miguel de la Bola, y el tiempo de 1 año y 20 días, transcurridos desde el principio hasta el final. Bueno, todo es una obra incluida en el catálogo urbanístico tal, tiene protección integral singular, que requiere su completa exención y liberación de la plazoleta de la herradura del llamado pavo real, conforme a lo estipulado en la ley tal. Del mismo modo, el catálogo catastral vigente de obligado cumplimiento, hay jurisprudencia al respecto, dice literalmente eliminar la estructura anexa al kiosco y recuperar el espacio libre del entorno como era originalmente. Bueno, esto es el tal pavo real, arruina por completo la belleza del kiosco. Aquí se bailaba, hay fotos de parejas de Oviedo bailando, hay una foto preciosa, la que se ven las señoras con un vuelo, estaban claramente bailando, ¿no? Lo que decía antes, la música se oía desde todas partes, ¿no? Como tiene que, cuál es la misión de un kiosco, no es un escenario, un teatro que es proyectar el sonido hacia adelante, ¿no? Otra visión más, y como hace daño, pues entonces aquí esta es la nota del catastro, vaya, aquí pueden leer lo que acabo de leer, vamos. Eliminar la construcción anexa al kiosco y recuperar el espacio libre del entorno como era originalmente. O sea, el ayuntamiento está incumpliendo una norma propia. Y se dice, para crear un restaurante ahí significaría un flujo de vehículos a todas horas del día, con las viandas de todo tipo, porque además por separado, la carne va por un lado, el pescado por otro, las bebidas, en fin, todo lo que conlleva a los restaurantes de lujo. Para las personas que acudan a él, pues muchas personas entrarían en el coche con su chofer, no iban a aparcar en la escandalera y salir a la 1 de la noche lloviendo a tal, no. Entonces no, porque en el campo no circulan coches, es una aberración lo que se está pensando, porque afortunadamente nosotros logramos frenarlo presentando 2 demandas que perdimos, pero que las ganamos, porque por lo menos ganamos tiempo, no se hizo esto. Bueno. También, en consecuencia, nuevamente desde esta tribuna, e igualmente con el mayor respeto, solicitamos la retirada del llamado pavo real, conforme establece el catálogo municipal en vigor y de obligado cumplimiento. Solicitamos, devolver a los ciudadanos, sus propietarios, el espacio público desde hace 490 años, que ya vimos, que hoy conocemos como plazoleta de la herradura. Bueno. Por continuar con Clarín, creo necesario detenerme por un momento en su monumento erigido en la Avenida de Alemania, así como algunas consideraciones sobre el mismo. Este era un monumento original a Clarín. Como es sabido, el grupo escultórico original, costeado por la ciudadanía, correspondía al artista trubieco Manuel Álvarez Laviada, siendo promovido por el grupo liberal La Claraboya, entre los que se encontraban personalidades de la talla de don Juan Uriarriu, el poeta Antonio Bamoneda, los hermanos Torner, etcétera, etcétera. También estaba, como no, el maestro peluquero Arturo Calzón, un moretense donde los hubiese. Yo tuve el gusto de
conocerlo a él y a sus hijos y a la peluquería. Era como una extensión universitaria ciudadana de Oviedo, y era divertidísimo. El protagonismo, esas historias, se podría contar mil anécdotas. El protagonista del monumento era un busto del escritor, así como un bajorrelieve en su parte trasera denominado La verdad libre de toda hipocresía, inaugurado el 4 de mayo de 1931, cumplidas las 3 décadas del fallecimiento de Clarín, ante gran cantidad de obetenses que con su presencia se adherían al homenaje encabezado por el ministro de Fomento de la República, don Álvaro de Albornoz, en representación del gobierno, el rector y en fin, todas las autoridades y los hijos de Clarín y sus nietos. Lo vemos en el día de la inauguración. Aquí vemos a su hijo Leopoldo. Y los acontecimientos se precipitan y la desgracia desplaza a la noble convivencia, ensañándose con todos los españoles y los alas sobremanera en este caso. Aún ahora, pasados 87 años, uno se estremece y emociona ante tanta sinrazón, tanta barbarie como la que tuvo lugar, de la que todos tenemos conocimiento. No hay consuelo para semejantes vilezas, salvo el bálsamo que supone recibir el amor y la solidaridad que hoy sí pueden brotar libremente desde lo más íntimo de los corazones de bien. Hubo que esperar hasta 1953, es decir, 16 años más tarde, para que el alcalde Ignacio Alonso Nora nuevamente decidiese encargar el busto a Víctor Elena. Bueno, una serie de circunstancias hicieron que se retrasase el emplazamiento del esto. Todo ello está perfectamente recogido, como otro libro también indispensable sobre Clarín y sobre su hijo Leopoldo en la obra de reciente publicación de mi queridísimo y hermano, amigo Ricardo Labra, aquí presente. En lo que respecta a su monumento en el campo, venimos haciendo votos, rogativas y recordatorios desde hace más de 4 años para que se rehabilite hasta sus más mínimos detalles, sin olvidar la reposición del bajorrelieve, la verdad libre de toda hipocresía. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de cómo está de abandonado el monumento a Clarín. Se supone que este es el año de Clarín, así se ha anunciado, ¿no? Y aquí tenemos que en febrero del año 2021 cayó este bloque de caliza aquí abajo. Cayó por fractura, es una cosa muy rara, voy a ver que está en la parte alta, no sé cómo, pero es una fractura clarísima. Este bloque yo también lo ubiqué, más o menos de una forma irregular, pero bueno, pesa unos 40 kilos. Aquí lo vemos, es una dimensiones considerables, 52, 53 centímetros de largo por lo ancho que era. Este es un punto ahora de reunión de jóvenes y se pasan allí muchas tardes o lo que sea, y este bloque le cae uno encima y lo deja allí, sencillamente. Bueno, pues esa piedra, esta que ven aquí, estuvo ahí tirada bastante tiempo y un buen día desapareció y el hueco permanece. Lo pueden ver cuando quieran. Van por la parte trasera del monumento y se ve. ¿Qué pasa? Entra agua, y la parte de que hace un efecto fatal, ¿no? El monumento no tiene ni un solo cartel, nadie sabe. Yo lo vi alguna vez, paseando por aquí, por la avenida de Alemania. Uy, ¿este señor quién es? Porque no hay ninguna indicación, nada. Y el monumento le falta agua en las fuentes, tiene distintas erosiones aquí en todos estos sillares que hay por aquí, en fin, requiere una rehabilitación integral. Estuvo mucho tiempo la parte de atrás descubierta, con lo cual entró agua a montones durante años, y entonces humedeció. Es que no puse la foto porque para no alargarme más, pero se ve clarísimamente las placas de caliza húmedas, de la cantidad de agua que acumuló ahí durante tiempo y tiempo. Bien. A unos 230 metros en dirección noroeste del monumento, enfilando el Paseo del Angelín, lugar ideal para versificar sentimientos, nos encontramos con el Arco de San Isidoro, icono oficial del campo, tal como se consta en el catálogo urbanístico siempre repetido del Concilio. Bueno, atravesar el Paseo del Angelín ahora hay que ir con casco y con mucho cuidado, porque los árboles parecen, a mí
mí me recuerdan a las bodas de los marinos, los oficiales, que los compañeros ponen el sable así. Bueno, pues el paseo del Angelín está así, aquí lo tiene. O sea, son unas pendientes estos árboles, unas inclinaciones que, digo más, que llaman la atención. Bueno, llegamos al arco. El arco que ahora vemos es posiblemente con Mafalda uno de los puntos más fotografiados por los visitantes del campo y el elemento más antiguo con gran diferencia de cuando se encuentra en Oviedo. Oviedo es una ciudad con tan solo 4 vestigios románicos, a saber, la torre de la catedral antigua, algunas partes de la capilla de la Vega, el interior de la Cámara Santa, de la catedral, el interior porque el exterior es prerrománico, y ese arco de San Isidoro, que data del periodo 1150, o sea, el siglo XII, a 1200, o sea, tocando el siglo XII, básicamente, como se recoge también en la ficha del catálogo. El arco constituía la entrada a la antigua iglesia de San Isidoro, como se sabe, sede de la parroquia del mismo nombre, que era la más numerosa en fieles, con diferencia, hasta bien entrado al siglo XIX, y se traslada al colegio de San Matías, parroquia. Viendo el arco por detrás, se ve muy claro que lo que se subió desde la actual plaza del Paraguas es el arco sensu estricto, y esto de aquí son muros de mampostería que se añadieron al arco para que no se cayese, ¿no? Para que no quedase tan frágil. Además, es claro, esta es la caliza del Aspra, que es blanquecina, y esto es la caliza de la formación Oviedo, que no tiene nada que ver. Se supone la iglesia era relativamente pequeña, que la hubiesen hecho toda homogénea, porque es de la misma piedra, porque además tenía una cantera al lado. O sea que esto se subió el arco, lo que es el arco puramente. Bueno, esta es una foto muy importante porque esta foto se hizo solamente 6 años después del emplazamiento del arco, y la hizo un fotógrafo portugués apellidado Pasaporte, con 2 S, que era un fotógrafo viajero, hizo muchas fotos en toda España, muy buenas, muy bonitas. Y aquí hizo, en el campo, que yo sepa, hizo 2 fotos, esta y en la Fontona. Bueno, aquí vemos el arco, pues bueno, tal como se pudo recuperar, ¿no? Con sus 3 columnas en cada lado, las arquivoltas, este adorno que no recuerdo ahora cómo se llama, cómo se dice, y bueno, y ahí está, ¿no? Ahí se emplazó. Bueno, también, cómo se emplazó, pues también tiene su cosa. La iglesia secularizada y devenida en Reynosa Tahona, el ayuntamiento acuerda por esta razón su derribo en 1921. Derribo que tuvo lugar en 1922, hay fotos de ello, y en ese momento el Centro de Estudios Asturianos lo adquiere con sus propios medios, donándolo al ayuntamiento, quien en prueba de agradecimiento concede al Centro de Estudios Asturianos el privilegio de ser ellos quienes elijan el punto exacto que vivimos en el campo. Hay que decir que a este grupo pertenecía también el alcalde Ladreda, y dijo a sus compañeros que buscasen el sitio. Ellos dijeron aquí, para que conste como muestra de reconocimiento y gratitud de los obetenses hacia ellos, diré que en aquel grupo de hombres sabios y desinteresados que solo pretendían salvaguardar el patrimonio histórico artístico obetense, en este caso tenían como presidente honorario a Fermín Canella, formando parte del mismo, Eugenio Jove, Aurelio Llano, etc., y como secretario a Leopoldo Alas García Güelles. De nuevo, un Alas en el campo. No a muchos se han realizado algunas labores tendentes a mejorar un poco la zona, pero solo la zona. Como vemos, el arco está absolutamente deteriorado. Hongos, verdín, veremos que faltan elementos. Aquí vemos un capitel completamente estropeado, otro capitel estropeado. Aquí falta una columna. Aquí hay una erosión. Ven aquí los capiteles como están. El marqués de Sacillo ve una correlación entre estos capiteles y algunos detalles, algunos elementos del interior de la Cámara Santa. Son coetáneos, totalmente, por eso defendemos lo que luego diré. Aquí vemos esta piedra estuvo aquí 3 años. Digo estuvo porque esta mañana vi que la habían movido. Tengo fotos a lo largo de todo el tiempo. Esto es tal como está ahora. La pusieron ahí, pues bueno, de esta forma, así, de aquella manera, ¿no? Ni pegar ni nada, nada.
pero estuvo 3 años tirada en el suelo. Aquí vemos cómo faltan bloques de la caliza de la formación Oviedo. Aquí tienen un morisco tremendo la caliza del Aspra y del propio arco. Aquí vemos también faltan, en fin, totalmente abandonado. Como el calle de Chusco, pues hay hasta un laurel que llegó a más de 1 metro de altura en el pie izquierdo del arco. El laurel que yo fui siguiendo casi día a día y con su crecimiento. Esta es de hoy. Lo habían cortado y volvió a renacer, claro, porque tenía las raíces aquí dentro. Todos conocemos el efecto de las raíces en donde está, por donde discurren, muy tienden a mover los bloques, los sillares. El arco además está ligeramente inclinado hacia atrás, hacia la calle Toledo. Dice, no sé, como 50 o 80 medidas con un nivel de 50 centímetros, no es una medida exacta, lógicamente, pero bueno, más o menos coinciden todos ellos. Estimo que debe ser pues del orden de unos 5 o 6 grados. Creo que esto hay que controlarlo, medirlo. Esto un topógrafo hoy día lo hace, un todolito de los que hay ahora lo hace en 5 minutos, no tarda nada, y ver si evoluciona esa inclinación o no. Todos sabemos los efectos del viento. Bueno. El arco cumplirá su primer siglo de vida en el actual emplazamiento el próximo diciembre de 2025, momento más que oportuno para que desde este Real Instituto de Estudios Asturianos me permita solicitar, en nombre de todo el grupo franciscano, en nombre de mis compañeros, la completa rehabilitación del arco, conmemorando la efeméride, como en justa medida correspondería y a mayor gloria del campo debemos al Centro de Estudios Asturianos que lo salvó de su desaparición. Es una petición totalmente lógica. El año que viene se cumple, a finales de año, se cumple el centenario del emplazamiento. Es la única obra, es la única edificación antigua que está sin rehabilitar en Oviedo. Todas están rehabilitadas, hasta la muralla, que como saben quedó muy bien. La muralla es también, poco después del arco de San Isidoro, quedó muy bien. Es una obra relativamente barata comparada con otras. No digamos nada, la que se está haciendo en la catedral bajo la experta y doctísima mano de mi querido Jorge Evia desde hace 26 años. Esto ni se parece, vamos, todo el equipo de Jorge lo hace en 4 días, como quien dice. Bueno, hablábamos antes de correr la sede con el Cine Fandiño. Bueno, pues miren ustedes, qué sorpresa que aquí vemos que está corriendo la sede del Aguaducho. El Aguaducho tiene una concesión para las sillas y las mesas y tal, entonces ahora pusieron una barra aquí, ¿no? Nada. Muy bien. Bueno, y ya voy terminando. No voy a entrar en este tema porque es muy duro y muy desagradable, pero bueno, sí pusimos en manifiesto el doctor Gutiérrez Claverol y yo en un artículo en la Nueva España, tengo la fecha por aquí, el año pasado, y que están citados muchos huellas de disparos en Oviedo, en muchos sitios, ¿no? Ya lo sabemos, la calle de la Rúa, la Casa de los Tiros, el propio Museo de Bellas Artes por la fachada de la catedral, bueno, infinidad de sitios, ¿no? San Juan, que tiene un obús ahí metido, no llamamos nada San Pedro de los Arcos, y nosotros pusimos de manifiesto estos que hay aquí. Yo confieso que el día que lo vi, la verdad, era un día por la mañana, con un sol como hoy, me quedé helado, ¿no? Bueno, entonces la interpretación de esto, pues les remito al periódico, no quiero entrar en esto. Entonces, llegados a este punto, quisiera exponerles la triste realidad del campo en lo que se está convirtiendo, nuestro querido campo. Desde hace décadas el campo está sufriendo un constante abandono, así están las huellas que no dejan exagerar ni mentir, sin ir más lejos, los cientos de talados en los distintos puntos del campo. Y pues bien, ese mal uso expresamente reprobado por el plan director y la ordenanza de parques y jardines y las leyes de patrimonio nacional y autonómica,
últimamente se han acrecentado, de tal modo que puede afirmarse claramente que el campo ha pasado de ser un recinto ferial indigno de su condición que quería decirles, pues lo siento, pero no la traje. Quería terminar con un canto de... Traté de decir... Sí. Bueno, en fin, todas estas palabras yo quiero, o por lo menos pongo en ellas todo mi amor hacia el campo y hacia Oviedo, por supuesto, la ciudad en la que nací, en la que viví y en la que, pues bueno, la ciudad objeto de mis amores y de mis sentimientos, mis hijos, mis nietos, etc. Y quisiera que el campo fuese así siempre, ¿no? Con un espíritu sano, de diversión, de reunión de gentes, pacíficamente, tranquilamente, sin miren qué foto más hermosa del Bombay. Esto es de Hauser y Manet, que hacían unas fotos preciosas. Aquí niños jugando. Esta es muy graciosa porque dice en el cartel, se prohibió hablar de política. Esto fue con martes de Boy, con martes de campo. Entonces había gente en 1870, o sea que no, yo pensé, pero bueno, no, aquí todo lo que queráis, pero de política nada. Y bueno, esto es otro aspecto festivo, no se dañaba nada, no se hacía ningún daño a nadie y todo el mundo se lo pasaba estupendamente bien. Y quería terminar, lo siento muchísimo, lo siento en el alma, con un pequeño poema que escribí precisamente en la zona donde se versifican sentimientos. Pero bueno, a cambio de ello, teniendo la esperanza de que el campo retome su aspecto de siempre y su sentido de todos los obetenses, pues les digo otra de Antonio Machado que al final pues, no hay color, ¿no? Dice la esperanza, un día la verás si bien esperas. Dice la desesperanza, solo tu amargura es ella. Late, corazón, no todos lo ha tragado la tierra. Muchas gracias por su amabilidad. Bien, pues como es habitual, muchas gracias, José, por esta exposición breve. Y cuando uno dicen que la boca habla del alma siempre, algo así dicho, y es evidente que siente oído por todos los costados. Como es habitual, si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Pues el jueves que viene me toca a un servidor de ustedes la charla o presentación. Lo que pretendo hacer es un recorrido por la historia del campo a través de fotos antiguas. Me ha pisado unas cuantas, así que alguna la vamos a repetir. Tenía que haber ido el primero, pero he puesto el primero, así no voy a pisar ninguna. Pero bueno, espero que también sirva para abrir ese cajón de los recuerdos que todos tenemos, unos más y otros menos. Yo, la verdad es que uno ya tiene unos años, ya peina canas, son gracias a Dios que peino algo ya, pero te das cuenta, yo no conocía a Perico, no conocía al de los, ¿cómo se llamaba? El de los pirulos aquellos. Hay muchas cosas que te das cuenta que muchos obetenses ya no vivieron, ¿no? Y por supuesto el campo que yo viví, pues tampoco ya es el que vivieron mis hijos, ¿no? Que también les llevaba con asiduidad allí. O sea, pero así que hay una cosa común, que es la sucesión de generación en generación de esa presencia en las vidas de todos los obetenses, ¿no? Y cómo ejerce de testigo a lo largo de distintas etapas de la vida, ¿no? De la infancia, de la adolescencia,
me tocó la adolescencia a finales de los 70, cuando empezábamos a salir un poco, y uno de los sitios donde siempre salíamos era al campo, cómo después vuelves a tus propios espacios con tus hijos, etc., ¿no? O sea, que se convierte en ese epicentro vital que yo creo que todos los obetenses llevamos en el corazón. Por eso les emplazo el jueves que viene a que compartan también este espacio. Quería añadir, es que justo al final, no sé por qué no está aquí, lo siento, pero sí quería decir, ya que la referenciaba de recuerdos, el valor de los recuerdos. Yo entiendo que los recuerdos son el anclaje con el pasado, y que sin recuerdos no se puede vivir, porque ¿qué seríamos nosotros sin los recuerdos? Como diría el duque de Mantua en Rigoletto, seríamos como cual pío malvento. Citaba el otro día una frase de Rilke, que cada vez entiendo mejor, ¿no? La infancia es la auténtica patria del hombre, y cuanto más años pasan, más lo entiendo y mejor lo entiendo. Pero bueno, nos convertimos un poco en abuelo cebolleta, pero está bien también conservar un poco porque, bueno, pues como decía Alberto Llera, un pueblo sin tradiciones es un pueblo perdido, ¿no? También. Entonces, bueno, es importante siempre tener la visión puesta en el futuro, pero también es bueno recordar lo que fuimos, y sobre todo para que se nos sirva de estribo para ahondar en esa y profundizar en esa defensa de un espacio tan emblemático, tan esencialmente obetense como es el campo de San Francisco. Así que nada, muchas gracias a todos por su presencia y les espero el jueves que viene, no me fallen.